¿Cómo están? Bueno, siempre hago lo mismo, ¿no? Pero quizás nos tendríamos que acostumbrar a estar bien y una respuesta que a uno lo motive, porque uno está parado acá solito, en realidad solito no, porque bueno, tenemos varios acá, pero uno está parado acá, ve tanta gente y... Bien. ¿Cómo están? Bien, ahí sí, ahí me gustó. Un aplauso para ustedes en esta mañana, que están muy bien, gracias a Dios. Y vamos a hablar, obviamente, en este día de gratitud. Y el otro día estaba escuchando en la radio, ¿puedo sacar esto o se va a salir? Ahí está. Estaba escuchando en la radio, a la mañana cuando iba al trabajo, llama a un oyente y dice que bueno, había estado de vacaciones y que había perdido el vuelo de regreso a Buenos Aires. Y la respuesta de la mayoría de los que conforman el programa fue, uy, qué garrón que perdiste el vuelo, porque todos los trámites que tenés que hacer. Y una persona del grupo, digamos, que lleva adelante el programa dice, buenísimo, tenés un día más de vacaciones. Entonces se armó una pequeña charla ahí diciendo qué buena esa actitud. La actitud de ver algo positivo en lo que parece una situación, por lo menos para la mayoría, negativa. Entonces empezaron a hablar de aquellas personas que tienen una actitud positiva ante la vida en general. Ante toda situación, hablando mal y pronto, ven la mitad del vaso lleno. Y esto me lleva a pensar un poco en la gratitud, esto de vivir agradecidos, que a veces es bastante complicado. Yo les quiero compartir una palabra que creo que ya leyeron hoy, pero bueno, estaba preparada en el mensaje, está en 1 Tesalonicenses 5, 18. Pablo en sus lineamientos finales a la iglesia de Tesalónica, por lo menos en su primera carta, dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Den gracias a Dios en toda situación. Y a veces es complicado estar siempre agradecidos, ¿no? Porque uno es fácil, dice, Señor, gracias por estos alimentos, gracias, Señor, porque tengo trabajo, gracias por este día hermoso. Ahora venimos y hay un embotellamiento y es difícil decir, gracias, Señor, por este embotellamiento. Todo mi ser te alaba, estoy tan confortado, contento con mis compañeros de embotellamiento. Y la verdad es que no. Se nos viene como una ira o una bronca más que un agradecimiento. Entonces me puse a pensar, ¿qué es agradecer? ¿Qué es el agradecimiento? El agradecimiento es eso que decimos cuando vamos al supermercado, el cajero o la cajera termina de pasar los productos, decimos gracias, chao y nos vamos. O el agradecimiento es algo un poco más profundo. El agradecimiento es una expresión pensada y dicha, o es una actitud. Ser agradecidos, ¿es una emoción o es una expresión? Entonces empecé a averiguar un poquito. Esto da para un mensaje mucho más largo, lo que pasa que tengo que ser breve. Y empecé a averiguar qué era el agradecimiento para la neurociencia, para la psicología. Yo no entiendo nada del tema, perdón si algún psicólogo, neurocientista escucha esto y me revolea con algo. Estoy hablando desde mi incapacidad y poco conocimiento del tema, pero bueno, traté de leer algunos artículos y encontré con que el agradecimiento durante mucho tiempo fue algo poco estudiado por la psicología. Porque decían, no, eso es algo religioso. Agradecer es algo religioso, no es importante. Y durante mucho tiempo la neurociencia y la psicología se
basó en estudiar nuestras reacciones negativas. Pero hace algún tiempo, algunos años, empezaron a darle importancia a estas reacciones positivas que tiene el ser humano para ver cómo funciona el cerebro cuando uno, por ejemplo, agradece. Y me encontré con algunas cosas muy interesantes. Me encontré con que cuando uno agradece, se mueven neurotransmisores que generan placer en la cabeza. O sea, los mismos neurotransmisores que se mueven cuando comemos un chocolate y nos da placer, esos mismos neurotransmisores se mueven cuando tenemos una actitud de agradecimiento. No cuando decimos, sí, gracias, no, cuando tenemos una actitud de agradecimiento. Todos estos estudios están poco desarrollados, porque hace muy poquito tiempo que se están estudiando, pero los profesionales, los neurocientistas, los psicólogos, empiezan a encontrar tremendos factores beneficiosos para la salud en las personas que tienen una actitud de agradecimiento. Pero ¿qué pasa? Vuelvo para atrás cuando decía, es lo mismo cuando vamos al supermercado, cuando le agradecemos a alguien por un favor, ¿es lo mismo eso que expresamos que lo que sentimos? Porque muchas veces pasa lo mismo, por ejemplo, con el perdón. Cuando pedimos perdón porque, bueno, la otra persona necesita que le pidamos perdón, pero en realidad yo no tengo muchas ganas de pedir perdón. Yo estoy seguro de que yo tengo razón, pero bueno, pobrecito, vamos a pedirle perdón para que se sienta mejor, por obligación. Y digo algo que realmente no siento. Bueno, con el agradecimiento pasa algo similar. Lo tenemos tan incorporado, gracias, que después cuando hay que realmente vivir con una actitud de agradecimiento, pasa un poco de largo. Entonces, la neurociencia, quiero leerles algo que marqué, si el celular me lo permite. Dice este artículo de la BBC, esto es toda una recopilación de información que hicieron sobre el tema de la gratitud y la neurociencia. Todo esto hace que los circuitos que corresponden al agradecimiento sean muy complejos porque depende de cómo se viva la gratitud. Por ejemplo, como una actitud, un rasgo de la personalidad, una emoción positiva o como un proceso cognitivo o perceptivo o expresivo. Vamos a resumirlo un poco. Acá lo que dice es que para la neurociencia es muy difícil estudiar el agradecimiento porque depende de cada persona, de cómo lo viva cada persona la gratitud. Si es como una actitud, si es un rasgo de la personalidad, una emoción o una expresión. Yo no quiero decir que la mayoría lo tomamos como una expresión. Yo sé que hay gente que vive muy agradecida. Pero en líneas generales, o por lo menos lo que me pasa en mi vida, es que muchas veces vivo el agradecimiento como una expresión. Y a veces me doy cuenta de que lo vivo como una expresión cuando le pido algo a Dios. Dios me responde y mi primera actitud no es agradecer. El otro día lo hablaba con Richard y yo le decía, muchas veces oro pidiendo algo a Dios y cuando Dios me responde, mi primera sensación o mi primera actitud es de gozo, de alegría, pero no es de agradecimiento. Después me doy cuenta y digo, uy, Señor, tanto tiempo oré por esto y mi primer reacción no fue agradecerte. Entonces ahí me estoy dando cuenta de que mi agradecimiento es una expresión, no es una actitud. Porque si yo tuviera constantemente una actitud de agradecimiento, mi primera reacción ante la respuesta de Dios a una oración
debería ser gratitud. Entonces me pongo a pensar, ¿cómo hacemos para tener una actitud, para vivir en gratitud? Y dejar de tenerlo como una expresión. Y la verdad que buscando y leyendo no encontré nada específico que diga, bueno, esta es la receta del agradecimiento, pero sí me puse a pensar en algunas cuestiones que requieren práctica. Y yo soy músico, toco el piano, la guitarra desde hace muchísimos años, y muchas cosas se hacen de manera mecánica, no hay otra opción. Practicar escalas o arpegios en la guitarra o en el piano requieren sentarse y practicar. Hasta que llega un punto en que esa práctica, ese ejercicio que es pura y exclusivamente mecánico, se transforma en algo internalizado, en algo natural. Deja de ser un movimiento que hacen los dedos y pasa a ser expresión musical. Y esto lleva mucho tiempo. Yo me acuerdo que era adolescente y a mí me gustaba mucho el heavy metal. Y en el heavy metal los guitarristas se caracterizan por tocar rápido. Así que yo lo único que quería hacer era tocar rápido y que la gente se sorprenda de la velocidad que yo tenía en los dedos. Hasta que un profesor me dijo, pero eso no tiene ninguna virtud. Te sentás, practicás mucho tiempo y en algún momento lo vas a hacer. Pero a eso le falta música. Y ahí es donde yo encuentro la diferencia entre una actitud de agradecimiento y una expresión de agradecimiento. En la digitación de un instrumento, si yo digito mucho y practico horas y horas y me siento y hago así con la mano, y en algún momento voy a tocar rapidísimo. Es inevitable. Es como ir al gimnasio y levantar constantemente una pesa, en algún momento mis músculos van a crecer. Pero si yo a eso no le sumo música, si yo a mis ejercicios constantes no le sumo música, no hay nada más que un ruido ahí. En cambio, si yo a esa práctica constante le empiezo a sumar música, mis dedos no van a hacer algo mecánico solamente, sino van a expresar algo, un sentimiento, una emoción, un dibujo, un cuadro, arte. Entonces nuestra actitud, nuestro agradecimiento, tiene que ser actitudinal. Pablo dice, vivan agradecidos porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Y a veces pensamos, Señor, ¿cómo puedo vivir agradecido ante esta situación? Tenés que vivir agradecido porque es una actitud, no una expresión. Si lo vas a hacer como una expresión, no estás viviendo en gratitud. Pensaba hace poco, no sé si no lo conocen, bueno, lo comento, Luis Enrique, que es un exjugador de fútbol, director técnico muy reconocido. Falleció su hija de 7 años hace algunos años y fue a la casa de su madre, o sea, de la abuela de la nena, y vio que la madre no tenía ninguna foto de su nieta. Y le dijo, mamá, ¿por qué no hay fotos de Hannah, el nombre de la hija, en tu casa? Y dijo, no puedo, no puedo porque cada vez que la veo lloro. Y él le dijo, no, al contrario, yo quiero ver tu casa llena de fotos de Hannah. Porque fue muy lindo tenerla con nosotros. Y él decía que estaba agradecido por haberla tenido 7 años. Yo me pongo a pensar, yo soy padre hace muy poquito.
Y me pongo a pensar en eso y a veces no quiero ni siquiera pensar en vivir una situación similar. Y cómo este hombre le decía a su mamá, tenemos que estar agradecidos por haberla tenido 7 años. Eso es una actitud de agradecimiento. Estar agradecidos en la adversidad también. Quiero continuar leyendo el versículo 19 de 1 Tesalonicenses 5. Voy a leer un poquito para atrás y después sigo. Leo el 18 y el 19. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, es lo siguiente que dice. Yo hace un tiempo, leyendo un análisis de este texto, se hacía una relación entre estar alegres, orar sin cesar, ser agradecidos y no apagar el espíritu. Es decir, que para no apagar el espíritu hay que ser alegres, orar y estar agradecidos. Y como Dios es perfecto y todo está perfectamente diagramado en nuestras vidas, en nuestra humanidad, en la tierra, pienso en esto que ahora está estudiando la neurociencia. Dios ya lo había inventado hace mucho. Si sos agradecido, esos neurotransmisores te generan placer, te generan alegría. Dicen que hasta reducen el miedo. Y todo eso es Dios. Dios lo inventó antes de que la neurociencia lo empiece a estudiar. Y estarán décadas y décadas estudiándolo, pero la verdad está hace miles de años en su palabra. Amén. La verdad está en su palabra y nos dice, estén siempre agradecidos para no apagar el espíritu. Estén siempre agradecidos para no apagar el espíritu que los llena de gozo, que los llena de paciencia, de alegría, de dominio propio. Estén siempre agradecidos para escuchar la voz del Espíritu Santo en sus corazones. Por eso, antes de terminar, quiero que oremos y le pidamos al Señor esta actitud de agradecimiento, que la vamos a tener que practicar y muchas veces la vamos a tener que practicar en situaciones que no nos van a gustar. Pero te invito a que oremos para que el Señor trabaje en nuestras vidas. Lo digo yo primero, no lo digo desde un lugar superador. Lo digo como iglesia. Que Libertador sea una iglesia que viva en gratitud a pesar de las circunstancias, porque lo que vivimos es el plan que Dios tiene para nuestras vidas personales, para nuestra vida como iglesia. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu fidelidad, por tu perdón, por tu cuidado, por tu misericordia. Señor, te damos gracias porque a pesar de nosotros, vos nos elegís, nos llamás tus hijos. Gracias, Señor, te damos por tu amor. Inimaginable, incalculable, inmenso. Y en esta mañana, Señor, te pedimos de corazón, te rogamos que pongas en nuestras vidas una actitud de agradecimiento. Señor, que nuestro agradecimiento no sea una expresión verbal, sino sea una actitud de vida. Que nuestro agradecimiento salga de lo más profundo de nuestro ser. Que podamos vivir agradeciendo
tu amor, tu fidelidad, tu perdón. Que podamos vivir agradeciendo tu creación. Que podamos vivir agradeciendo aquellas cosas que vivimos a pesar de toda circunstancia. Señor, danos un corazón lleno de gratitud para vivir constantemente alabando tu nombre por todo lo que vivimos. Señor, te alabamos, te damos toda la gloria. En tu santo y bendito nombre, Jesús. Amén.